Buenas tardes a todo el pueblo santo de Dios, a todo el remanente del Ministerio Luz de Dios y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero comenzar en esta tarde maravillosa dándole gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha dado para reflexionar, para que podamos ver así qué es lo bueno y qué es lo malo que hemos hecho, para analizar nuestros comportamientos, nuestras acciones y actitudes, y sobre todo para sacar conclusiones, iglesia, que nos lleven a un acercamiento más a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo Dios ha tratado con todos nosotros en el planeta entero, y sabemos que esto es para reflexionar, para ver si en realidad Dios ocupa el primer lugar en nuestros corazones, para ver si estamos amándonos a nosotros mismos en primer lugar para poder amar al prójimo de la misma manera. Yo sé que mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en todo esto? Yo sé que mucha gente se pregunta, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué sucede esto y lo otro? ¿Por qué tanta muerte? Incluso, ¿por qué tanta muerte inocente? ¿Por qué tanto caos mundial con esta pandemia? Pero iglesia, yo quiero que entiendas una cosa. Yo quiero que también ustedes entiendan de que Dios está más conmovido de todo esto de lo que nosotros mismos podemos estar conmoviéndonos. A Dios le duele más que a nosotros que mueran muchos seres humanos, que muera gran parte de su creación. A Dios le duele todo esto, iglesia. Pero el problema está en que hemos pasado muchos años pidiéndole que salga de nuestros hogares, que salga de nuestros corazones. Le hemos pedido por muchos años de que salga de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestra vida, que salga de nuestras relaciones matrimoniales, que salga de nuestras empresas, de nuestros hijos, de nuestras casas. Y como dice su palabra, Dios es un gran caballero. Él poco a poco ha ido complaciendo nuestro pedido y poco a poco se ha ido alejando de nosotros. ¿Cómo espera usted que Dios le responda a sus oraciones? O que responda a su llamado, que sane sus heridas, que aleje la muerte de su casa, que cuide, que proteja, que mande sus ángeles para que los cuide. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si nosotros mismos le exigimos con cada uno de nuestros actos y actitudes que se aleje? Si desde que abrimos los ojos en la mañana la mayoría solo piensa en el trabajo, solo piensa qué van a hacer, a dónde van a ir, que por qué no pueden salir. Hay gente que está más preocupada en que no tienen dinero, en que no tienen que comer, en que no tienen nada de esto y del otro, y ni siquiera se acuerdan de darle gracias a Dios por siquiera abrir sus ojos en esta mañana. Anoche miré una película que se llama Cristo no está muerto, en la parte 2. Y todo esto que les estoy hablando he mencionado en esas áreas. El problema se originó en esta película, ¿por qué? Porque alguien habló de Jesús en la escuela. Y el problema mayor de los Estados Unidos, por ejemplo, sucedió desde que Madeleine Murray O'Hair, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en las escuelas de Estados Unidos, y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Ellos dijeron, no podemos herir los sentimientos de otra gente que tiene otras religiones. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que todos los lunes que comenzaba la semana nos reuníamos en un auditorio y se oraba en la iglesia, en la escuela. En la clase un compañero se levantaba y oraba y hacía una oración corta y sencilla, pero se mencionaba que Dios estaba en medio de todo. Luego en el colegio San José, en el Progreso Lloro, donde yo me gradué, todos los lunes se cantaba el himno nacional y se oraba. Ahora ya no se ve nada de esto. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Pero se les olvidó que en la Biblia hay mandatos que dicen no matarás, no robarás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente dijo, está bien que no se lea la Biblia nada más en las escuelas. Ahora vemos como jovencitos en las escuelas hacen masacres, matan a sus compañeros de clase. Y ahora la gente se lamenta por todas esas tragedias que están sucediendo.
Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no podemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo de este doctor Spock se quitó la vida. Ellos creyeron que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando y diciendo, y por tanto apoyaron su consejo y se aplicó el 911 a cada hijo que era maltratado, que llamara a la policía porque estaba siendo castigado. Ahora vemos cómo los hijos desafían a sus padres. Vemos cómo los padres castigan a sus hijos diciéndole: ya no vayas a la iglesia, es el castigo que te voy a dar. Le dicen a su hijo, a su hija: diviértete, que la juventud es corta, disfruta la vida. Y la mayoría no permiten que sus hijos escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tampoco los quieren acompañar. Ahora tenemos hijos perreando, hijos en maras y pandillas, hijos rebeldes que incluso maltratan a sus padres. Tenemos hijos viciosos, alcohólicos y drogadictos. Y como seguimos y nos seguimos preguntando, iglesia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios en todo esto? Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia. ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio que dice que cosechamos lo que nosotros sembramos. ¿Qué siembra has hecho tú en la vida de tus hijos? ¿Qué siembra como sacerdote de familia has hecho tú en tu hogar, en tu familia, en tu casa? ¿Qué esperas recibir de toda esta gente que ha estado en tu alrededor en estos tiempos de tanta maldad y perversidad? En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios, para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a Dios toda la responsabilidad. Decimos: ¿pero dónde está Dios? Empezamos a culpar a Dios y decimos: ¿por qué Dios está haciendo esto? Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos, lo que dice el gobierno, lo que dicen los asalariados del mismo gobierno y lo que dice la prensa misma, pero cuestionamos lo que nos dice la Biblia. Creemos todo lo que se mueve alrededor, pero cuestionamos lo que la Biblia nos dice. Recibimos un versículo que bendice, pero no recibimos el versículo que nos exhorta. Recibimos la felicidad, el gozo, el bien, pero no recibimos el castigo que Dios dice que tiene para sus hijos desobedientes. Es gracioso ver cómo se comportan y se comparten los chistes, cómo se comparten los memes, cómo se comparten los relatos graciosos que se están circulando por medio de las redes sociales y toda esa porquería que se manda por internet. Pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a que Dios esté hablando, cuando se trata de mensajes, iglesia, como este que te está hablando Dios en el corazón en este momento, y sabes que ha fallado, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlo. Cuando se trata de exhortarnos, eso no lo compartimos. La palabra en toda la Biblia nos dice que si obedecemos nosotros seremos bendecidos, pero si desobedecemos pereceremos. Así de sencillo es esto, iglesia. Yo quiero hablar de un personaje que desobedeció y le fue mal cuando desobedeció. Y en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una gran nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Oiga bien, iglesia. Dice que Jonás pagó para irse lejos de la presencia de Dios. Conocemos la historia de Jonás.
Él es un hombre que trató de huir de Dios. El Señor le dio un mandato a Jonás para predicar su juicio contra una ciudad y una nación de Nínive. Pero en lugar de advertir a Nínive, dice la palabra que Jonás huyó. Él salió corriendo, despavorido. Y esto lo relaciono con todos aquellos que Dios ha llamado y ha estado llamando, pero que se han rehusado a escuchar y a atender el llamado de Dios. Este es un llamado para ti que eres sacerdote de familia en tu casa. Para tú que tienes el control de todo lo que se mueve ahí alrededor de tu casa. Esta historia no solo es historia, iglesia. Esto no solo es una metáfora escrita en la Biblia o alucinaciones del hombre que escribió para que ustedes tuvieran algo en mente, para que se relajara un rato. Porque esta historia fue validada por el mismo Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, la historia de Jonás es tan cierta como el aire que tú estás respirando en este momento. Así que ¿por qué es que Jonás huyó? ¿Por qué se negó a obedecer la palabra claramente revelada de Dios? ¿Por qué se negó a hablar lo que Dios le dijo que dijera? Sabemos que Jonás era un hombre piadoso, que era un hombre de oración, y pues después de todo nosotros sabemos que el Señor habla claramente a aquellos que hablan con Él. Jonás pasaba en comunión con el Señor y Dios le habló a Jonás: tienes que ir a hacer esto a Nínive. Y sabemos también que el Señor no escoge a sus siervos descuidadamente. Evidentemente Dios vio algo en Jonás. Quizás Dios escogió a este hombre debido a sus dones, quizás porque tenía una voz poderosa, una voz de trueno, para que se escuchara toda la palabra que Dios le daba que dijera, o un oído sensible para oír al Espíritu Santo cuando le hablaba. Sabemos que Jonás profetizó en Israel y que era contemporáneo de otros profetas del tiempo, así que claramente este hombre fue dotado y escogido por Dios. Aún en este caso, Jonás corrió del llamado de Dios. Jonás sabía todo lo que Dios había hecho con él, que lo había separado, que lo había llamado, que lo había ungido y que había hecho algo especial de él. Y aún así, este joven hombre salió huyendo de la presencia de Dios, interrumpiendo la comunión con el Señor. La pregunta aquí es: ¿por qué lo hizo? ¿Qué causó esa desobediencia tan obvia que mostró Jonás? Nadie está claro cuánto tiempo pasó entre el llamado de Jonás para hablar juicio y su decisión de correr. Podría haber sido semanas, incluso meses. Es más, la distancia entre Jerusalén y Jope estaba aproximadamente a 50 kilómetros y él viajaba a pie. Y una cosa es segura, que Jonás oyó la voz del Espíritu Santo resonando en sus oídos cada paso que él iba dando, cada vez que daba un paso. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo, le estaba hablando. Es el que conoce todos los puntos que tu pie pisa. El Espíritu Santo es el sabueso del cielo que está oliendo todo donde tú estás y donde vas. Es el que sabe que estamos pisando y a dónde vamos cuando nos ha llamado a servir. Él nunca nos va a dejar ir. Sin duda Jonás oyó al Espíritu Santo diciéndole: recuerda el ejemplo de Adán, Jonás. Considera las consecuencias de la desobediencia de Adán. Piensa también en Moisés. Le ha de haber dicho: este hombre manso y santo habló con Dios cara a cara, pero el Señor lo reprendió por un solo acto de desobediencia. Jonás, yo quiero que entienda, el Espíritu Santo hablándole fuera, que por esa desobediencia Moisés quedó fuera de la tierra prometida. Tal vez le dijo también el Espíritu Santo: piensa en David, que era un hombre de oración y con un corazón conforme al mío. Recuerda los terribles sufrimientos que enfrentó por su acto de desobediencia. No puede, iglesia, usted no puede desobedecer la palabra de Dios y escapar de él. Usted no puede desobedecerle a Dios y creer de que todo va a estar tranquilo, que todo va a estar en paz, que las cosas van a estar bien.
Quizás el Espíritu Santo le decía al oído en cada paso que daba: regresa, Jonás, regresa, regresa, atiende el llamado que yo he hecho a tu vida. El destino de multitudes dependía de la obediencia de Jonás. Una nación dependía de que Jonás obedeciera el mandato de Dios. Pero en lugar de ir a Nínive, dice que Jonás descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Dios. Lo que yo estoy viendo aquí es que Jonás desobedeció porque no tenía un temor recto de Dios. No había un temor santo, no había un temor genuino de parte de Jonás para con Dios. ¿Cómo pudo tal hombre de oración alejarse a la aventura de su llamado y caer en tal desobediencia? Muchos de nosotros nos preguntamos cómo hay ciertos ministros de Dios que de la nada de repente desobedecen, que se extravían en el camino, que se venden, que venden supuestamente ellos lo que la palabra de Dios dice. Comienza con un conocimiento parcial, de repente incompleto, de la naturaleza de Dios. A Jonás se le dio una revelación poderosa de la gracia y la misericordia de Dios, porque él mismo testificó en Jonás 4:2: porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, dijo Jonás. Yo sé que tú eres bueno, Señor, le decía Jonás. Yo sé que de la nada tú te vas a arrepentir de lo que dijiste. Yo sé que tú eres un Dios de amor, de misericordia. A él se le dio la misma revelación que Moisés recibió cuando Dios reveló su gloria a Moisés en el monte. Jonás afirmó que esta revelación fue la razón que lo hizo huir. Él dijo: por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por sus acciones estaba diciendo: Señor, tú perdonas a todos los que se arrepienten tan fácilmente. Cada vez que pronuncian juicio, lo superas con misericordia. Si yo le digo a aquel que se arrepiente, si yo le digo a aquel que se aparta del pecado que está cometiendo, que se aparta de la fornicación, del adulterio, de la lujuria, y él se arrepiente en el acto, tú lo vas a perdonar, Señor, decía Jonás. Tan fácilmente, así como tú amas, así lo vas a dejar libre. Tan pronto profetice y ellos se arrepientan, tú derramarás tu gracia sobre ellos, decía Jonás. ¿De cuál era el problema del razonamiento de Jonás? Está describiendo solo una revelación parcial de la naturaleza de Dios y está acusando a Dios de ser suave con el pecado. Claro, Dios es todo lo que Jonás describe ahí: longanimidad, deseoso de perdonar, listos para derramar su gracia en abundancia. Y agradezco a Dios por toda esta revelación maravillosa de su naturaleza, porque eso es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios cuando nos arrepentimos. Ha sido la verdad más vivificante que yo he conocido alguna vez. Me gusta predicar la misericordia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, Dios lo perdona en el acto. Pero la Biblia también habla de la naturaleza santa y justa de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo dice en Romanos 1:18. Ciertamente Jonás conocía este lado de Dios. ¿Cómo podía descuidarlo? Si Jonás sabía que Dios tenía todos estos valores, si él sabía que Dios tenía todos esos atributos, ¿cómo pudo descuidar ese llamamiento santo de Dios, Jonás, en su vida? Creo que Jonás no tenía entendimiento del temor de Dios. Si solo piensas en Dios como misericordioso, encontrarás fácil desobedecer su palabra. Si usted piensa que toda la maldad que hace, que está haciendo o que va a seguir haciendo, usted dice: no, pero a mí, yo mañana me arrepiento y Dios ya me perdona. Todas esas cosas van a ser fáciles. Creerás de que Él considera a sus advertencias ligeramente, que no quiere decir lo que dice. Vas a creer de que lo que dice es para que no seamos malos. De repente vas a empezar a creer de que Dios hace todo eso para que nosotros no hagamos esto, no hagamos el otro, porque Él sabe que siempre nos va a perdonar. Creo que esta fue la raíz de la desobediencia de Jonás.
Él mismo dijo: por esto huí, porque sé que tú perdonas fácilmente a los que se arrepienten. Señor, le dijo. Cada verdadero siervo tiene que sostener en alto una revelación del temor de Dios. ¿Qué tipo de temor estás sintiendo por Dios tú en este momento? Yo no quiero decir un miedo inducido por el hombre manipulando a las personas para obedecer. No, yo quiero decir la revelación divina de temor santo, como está revelado en la palabra de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, dice en Proverbios 3:7. Y en el 23:17 dice: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué tipo de temor estamos teniendo nosotros en estos últimos tiempos? ¿Cómo estamos recibiendo esta pandemia? ¿Cómo estamos recibiendo esta reflexión a la cual el Señor nos ha llamado en familia? Tú que estás escuchando en este momento, quiero que sepas que hay consecuencias terribles para todos los que desobedecen la palabra de Dios. La desobediencia de Jonás demuestra esto de muchas maneras. Primero, experimentamos desorden y caos y confusión por todos lados. Cuando tú desobedeces, van a haber terribles consecuencias, no solo a ti, sino que a todo a tu alrededor. Dice la palabra en Jonás 1, de 4 a 5, que Jehová hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. A veces incluso las personas piadosas se enfrentan desorden en sus vidas. De repente todo se pone caótico. Pero Dios no los guarda en tales situaciones. No todo el tiempo Dios va a tener cuidado de ti en esas situaciones críticas que vas a poder enfrentar en tu diario de vivir. Dios de repente los entrega llevando sus vidas a un orden divino con alegría, paz y consuelo, o les proporciona gracia para que soporten el dolor. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? ¿Cómo Dios está tratando contigo en este momento? ¿Qué piensas tú de la forma que Dios está obrando contigo? Hay situaciones difíciles en que estás afrontando. Estás desorientado y no sabes qué hacer. Estás huyendo hacia los vecinos porque no aguantas tu casa. Estás huyendo con tu novio porque no soportas lo que está pasando. ¿Cómo está Dios obrando contigo? Te está dando fuerza para soportar las crisis. Te está dando fuerza para soportar este encerramiento. Eres depresivo y dices: ya no aguanto este encerramiento. Te están llevando a las últimas consecuencias, que ya no puedes más. Has desobedecido sus mandatos. Toda la palabra nos dice que el siervo que camina en desobediencia entra en crisis tras crisis. Considera el caos que el pecado de Jonás causó. Irrumpió la tormenta increíble, dice la palabra, que una gran tormenta se desató y el mar empezó a rugir. Los marineros se golpearon sobre la nave en un caos total, tirando todas las cargas por la borda. Ellos decían: la barca se va a hundir, vamos a sacar todas estas cosas que están aquí que no nos sirven, hay que tirarlo todo por la borda. Miraban con desesperación cómo su sustento se hundía en el mar. A ellos no les importaba si tenían que comer, no les importaba si tenían que recibir un sueldo. Ellos no sabían nada, ellos solo querían vivir, lograr para sobrevivir. Si había otras naves en el área, también tenían que hacer lo mismo, temiendo por sus vidas. Y el mar estaba embravecido y todo lo que estaba alrededor de ellos estaba Jonás siendo estremecido. Sufría las consecuencias. Observe bien, usted que está escuchando en este momento. Solo ve el terrible desorden causado por un creyente que vive en terca desobediencia a la palabra de Dios. Solo observe bien la situación y la crisis del caos que puede ocasionar. Solo observe bien las situaciones críticas que puede provocar que sucedan alrededor de todos los que están ahí con usted. ¿Cómo está usted manejando ese llamamiento santo de Dios en su vida? Si tenía problemas con algún familiar, con su mamá, con su papá, ya lo arregló. Si había odio, rencor, ya perdonó, ya pidió perdón.
está resolviendo la situación. Porque todo esto no solo lo va a afectar a usted, sino que todo el área, el entorno donde usted se mueve. Y que es desobediencia, me va a preguntar usted, es caminar contrariamente a lo que la palabra revelada de Dios dice. Y esto incluye cada mandamiento de amor en el Nuevo Testamento, de las palabras de Jesús, a las palabras de los apóstoles. Considere, por ejemplo, estos pasajes sobre adulterio y fornicación que dice: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso lo dice en Efesios 5:5. A los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios, dice en Hebreos 13:4. La palabra griega para fornicario es porno, y es donde tenemos la palabra pornografía. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Qué orden o desorden estamos viviendo? Ahora podemos ver cómo los medios ya no pueden transmitir un mensaje, un anuncio. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ir la pornografía en medio, los que transmiten el estado del tiempo, aquellas mujeres semidesnudas. Estamos a punto, mi hermano, de que salga desnuda, la desnudez total en todas las redes sociales, y todo el mundo lo va a ver bien. Todo el mundo ejercitándose desnudo en la casa, mostrando sus cuerpos. ¿Y qué vida estamos viviendo? ¿Qué desorden? ¿Qué caos? ¿Y qué es lo que está ocasionando todo esto? Ahora felicitamos y estamos desesperados por ver los anuncios que salen en las noticias, que se divorció este y que se va a volver a casar este. Y esto nos impacta, nos atrae. ¿Por qué? Porque va 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios y estamos celebrando y participamos en esto. Fui impactado al aprender que ahora hay más de 1 millón de sitios de porno en internet. Pero aún conozco ministros que libremente se complacen en esta sociedad. Gente que le sirve a Dios viviendo en este tipo de fornicación y adulterio. Algunos están envueltos en aventuras amorosas. Muchos han perdido su ministerio, su familia, pastoras doliéndose con sus hijos por lo que estos ministros están haciendo. Los niños ven el ejemplo de sus padres y no pueden lidiar con ellos. Ya no lo respetan. Algunos incluso se abandonan su fe, volviéndose a las drogas, al alcohol o al sexo. Pero ¿qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? ¿Por qué culpar a Dios cuando los responsables de todo esto, deterioro en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras empresas, es por culpa de nosotros mismos? ¿De dónde viene el desorden? No del diablo, sino de Dios, que deja caer los muros de protección. Él aviva tormentas para despertar tal vez a sus siervos, como hizo con Jonás. ¿Ha venido alguna tormenta en estos últimos días a tu vida? También Dios te está hablando a través de este mensaje. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, dice Jonás 1:4. Y quizás este sea el momento en que Dios ha levantado esta tormenta para levantar a todos aquellos que estaban sumergidos en esta desobediencia. ¿Qué has hecho o has estado haciendo en desobediencia o en obediencia? Pregúntate. Vuélvete a Dios, iglesia. Acércate a Dios. No huyas de su presencia como lo hizo Jonás. Vuélvete en sus caminos. Habla con Él. Pregúntale a Dios todo lo que quieras. Dile con Él, saca todas tus inquietudes. Dile a tus hijos de las consecuencias por desobedecer. Háblales de la palabra, de la fornicación, de lo terrible que es adulterar. Acompáñalos a la iglesia. Reúnete con ellos en familia. No esperes que Dios mande al pez gigante para que te trague, porque posiblemente contigo no tenga tiempo de vomitarte. Este pez vomitó a Jonás por mandato de Dios, después de andar 3 días y 3 noches adentro de ese pez. No esperes tú, porque posiblemente no te dé tiempo de ser vomitado. Todavía estás a tiempo, iglesia. Reflexiona, y si este mensaje te ha calado y te ha inquietado en algo, es porque Dios te ha hablado poderosamente. Inquieta a otros y comparte este mensaje. Comparte este mensaje, iglesia. Tome tiempo y mándeselo a sus amigos para que también reflexionen antes
de que Dios les mande el pez. Dice la palabra que Jonás huyó de la presencia de Dios. No huyas tú también como lo hizo Jonás, porque las consecuencias son graves y terribles. En este momento de reflexión que Dios nos ha llamado en familia, ordena todo lo que está desordenado. Provoca un despertar ahí en tu casa. Háblales y diles que quieres ser diferente a partir de hoy. Si tú no acompañabas a tu hijo, si tú no acompañabas a tu hija, habla con ellos y dile, de ahora en adelante yo voy a ir a la iglesia contigo. Yo te voy a acompañar. Porque este tiempo de reflexión me ha hecho ver de que todo lo que ha pasado y que hemos vivido ha sido a causa de la desobediencia que había en mi vida. Y estas eran las consecuencias. Que Dios les bendiga, iglesia, y que a partir de hoy las cosas sean diferentes. Les amo en el amor de Jesús, les bendigo y declaro que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es derramado sobre cada uno de sus hogares. Que la paz del Señor esté con ustedes y que los ángeles del cielo acampen y los guarden en todo tiempo. Los amo y que Dios les bendiga. Ministerio Luz de Dios les amo.